Lo que parecía otro simple rifirrafe televisivo se ha convertido en un auténtico terremoto mediático que pone en cuestión no solo la credibilidad de sus protagonistas, sino también los límites morales que algunos son capaces de cruzar con tal de seguir en el centro de la polémica. El asunto que involucra a Sofía Sueskun, a su madre Maite Galdeano y a Kiko Jiménez parecía, en sus primeros compases, una trama más de las que acostumbran a aparecer en la pequeña pantalla, un espectáculo de gritos, acusaciones y reproches mutuos al que el público ya se ha acostumbrado, casi como parte del entretenimiento diario. Sin embargo, lo que ha salido ahora a la luz supera cualquier ficción, porque no hablamos de simples peleas familiares expuestas en televisión, sino de la utilización deliberada de asuntos tan delicados como el maltrato, la salud mental o incluso la invención de un aborto con el único propósito de manipular la opinión pública y lavar una imagen deteriorada. Yo recuerdo que al principio, cuando todo esto comenzó a circular, pensé que no era más que una estrategia de manual, una de esas maniobras preparadas para dar titulares fáciles a los programas del corazón, porque siempre que aparecen estos nombres los de Sofía, Maite o Kiko, uno sospecha de inmediato que detrás puede haber un guión escrito para mantenerlos en la palestra. Pero pronto empecé a dudar, porque de repente comenzaron a aparecer palabras demasiado serias, conceptos demasiado graves como para creer que alguien pudiera frivolizar con ellos. Se hablaba de violencia, de manipulación psicológica, de salud mental, de episodios familiares cargados de dolor, y yo pensé, ingenuamente, que esas eran líneas imposibles de atravesar, que nadie con un mínimo de conciencia se atrevería a jugar con semejantes tragedias. Y, sin embargo, ahora, después de escuchar los audios que se han destapado y que involucran directamente a Sofía Sueskun, me doy cuenta de que estaba equivocado, de que esas fronteras que yo consideraba inviolables para ellos no existen, y de que en este circo todo vale con tal de conseguir un poco de protagonismo. La filtración más demoledora la ha realizado Alejandro Albalá, expareja de Sofía, quien asegura que la joven llegó a planear junto a su madre una mentira escandalosa, la invención de un embarazo y un supuesto aborto que jamás ocurrieron. En la grabación se escucha a Sofía dando instrucciones a Maite, diciéndole lo que tenía que responder en los platós en caso de que la interrogaran, aconsejándole que se hiciera la desentendida, que aparentara no saber nada y que insinuara que su hija le ocultaba parte de su vida. En otro fragmento, la propia Sofía confiesa a un amigo lo nerviosa y confundida que estaba mientras fabricaba la historia, dejando entrever que aquello era un montaje deliberado, diseñado para despertar la compasión de la audiencia. Y todo esto, según ha explicado Albalá, tenía un objetivo muy concreto: limpiar la imagen de Sofía tras el escándalo vivido en Marbella, cuando ella y Kiko tuvieron un enfrentamiento con la policía durante el verano. La estrategia era clara: presentar una historia dolorosa para ganarse la empatía del público y dar la vuelta a la percepción negativa que había dejado aquel episodio. Resulta casi grotesco imaginar que alguien pueda instrumentalizar un aborto inexistente como cortina de humo, pero más allá del impacto inicial, lo que esto revela es que no hay límites, que ni siquiera lo más sagrado se respeta cuando lo que se persigue es mantener la relevancia mediática. Y si han sido capaces de inventar algo tan delicado, ¿qué nos impide pensar que también exageren, manipulen o directamente fabriquen otras situaciones relacionadas con la violencia o con la salud mental? El pasado familiar de Sofía ya ha sido utilizado en más de una ocasión. Se ha hablado del padre que estuvo en prisión y que ahora vive en condiciones precarias en Linares, un hombre convertido en mendigo y convertido también en un recurso más de este drama televisivo. Nada queda fuera del alcance del espectáculo, ni la intimidad, ni la desgracia, ni siquiera los vínculos más sagrados como el de una madre con su hija. Mientras tanto, en programas como Fiesta se construye una narrativa en la que Maite aparece retratada como una mujer desquiciada, emocionalmente rota, incapaz de sostener un discurso coherente, y de esa forma se desacreditan sus denuncias, como si todo lo que dijera estuviese contaminado por su supuesto desequilibrio. Se nos quiere vender que, puesto que Maite está inestable, lo que denuncia sobre Kiko Jiménez carece de credibilidad, cuando en realidad una cosa no elimina a la otra. Que Maite pueda atravesar episodios de desequilibrio emocional no implica necesariamente que todas sus palabras carezcan de fundamento ni que sus acusaciones deban ser rechazadas sin más. El hecho de que alguien muestre fragilidad, que en ocasiones se derrumbe frente a las cámaras o que incluso se contradiga en su discurso, no significa que todo lo que dice sea falso ni que, por extensión, el otro bando, en este caso Kiko, sea inocente de las acusaciones que se le señalan. Reducir la realidad a una cuestión binaria de víctima y verdugo, como a menudo intentan hacer los programas que alimentan estos conflictos, es una simplificación interesada que solo sirve para manipular la percepción del público. La vida no es un guión escrito en blanco y negro, sino un tablero complejo en el que cada pieza tiene su propia estrategia y donde, al final, todos parecen dispuestos a mover sus fichas en función de lo que más les convenga. Sofía, que ha intentado en más de una ocasión colocarse en el papel de víctima inmaculada, tampoco es ese personaje limpio e intachable que pretende proyectar.
Su trayectoria demuestra que sabe jugar con la polémica, que conoce los tiempos televisivos y que, lejos de ser una figura pasiva, maneja los hilos con tanta soltura como frialdad, calculando cada gesto para mantener su lugar en el centro del espectáculo. Muchos coinciden en que todos ellos forman parte del mismo juego, que no hay buenos absolutos ni malos absolutos, sino jugadores conscientes de que el verdadero objetivo es mantenerse en el foco de la atención mediática. En ese universo, la fama no es un reconocimiento ni un logro, sino un combustible que se consume rápido y que hay que reavivar constantemente, aunque para ello sea necesario traicionar la intimidad, vender la propia dignidad o dinamitar los vínculos familiares. La polémica se convierte en moneda de cambio, un recurso que otorga minutos de pantalla y titulares en los portales digitales, y cada lágrima derramada, cada acusación lanzada o cada mentira inventada es un pago más en ese mercado de emociones prefabricadas. Lo que sorprende es la facilidad con la que se normaliza este intercambio, como si todos hubiéramos aceptado que lo natural es que un hijo explote a su madre, que una madre utilice a su hija y que una pareja se traicione para sobrevivir en la rueda interminable del espectáculo. En las redes sociales, donde la voz del espectador ya no es un murmullo aislado sino un coro inmenso que opina y fiscaliza, la indignación ha sido evidente. Una usuaria expresó con dureza y también con tristeza que, después de ver a Maite desmoronada en directo, implorando con lágrimas en los ojos, resultaba inhumano que su propia hija fuera capaz de difundir vídeos y fotografías que solo multiplicaban su dolor. ¿Qué clase de amor es ese?, se preguntaba, señalando la contradicción de una hija que asegura querer proteger a su madre mientras, con sus actos, la expone al escarnio público. Ese comentario no fue aislado. Se multiplicaron las voces que coincidían en la misma reflexión, que denunciaban la crueldad de alimentar un espectáculo a costa del sufrimiento de alguien tan cercano. Otros, en cambio, llevaron la discusión a un plano más complejo y siniestro. Para muchos, tanto Maite como Kiko dependen de Sofía y, lejos de ser figuras enfrentadas por razones de principios, son simplemente dos satélites que orbitan en torno a ella, peleando por obtener su favor, por ser la pieza que ella elija conservar en este ajedrez de intereses. Y mientras tanto, Sofía, desde el centro, se desplaza con la naturalidad de quien sabe que tiene el control, que puede repartir afectos y desprecios a conveniencia, y que su sola presencia garantiza que las cámaras sigan encendidas. Esa es quizá la parte más inquietante. La percepción generalizada de que ninguno de los tres es inocente, de que no existe aquí una víctima real en el sentido puro del término. La audiencia, cada vez más desencantada, empieza a entender que todos ellos están dispuestos a cruzar cualquier línea, a derribar cualquier límite ético, con tal de prolongar su momento de gloria. La frialdad con la que lo hacen es lo que provoca mayor desconcierto, porque no se trata de un arrebato puntual, de un error fruto de la desesperación, sino de una estrategia constante y premeditada. Lo que antes podía parecer un desliz ahora se percibe como parte de un plan calculado, y eso hace que la indignación sea aún mayor. Yo mismo, y lo confieso, durante un tiempo quise creer que había barreras infranqueables. Me convencí de que, aunque se inventaran broncas menores o se exageraran conflictos, había asuntos con los que nadie se atrevería a jugar. Pensaba que la enfermedad mental, el maltrato o la pérdida de un hijo eran territorios sagrados, realidades demasiado dolorosas como para ser utilizadas como instrumentos de manipulación. Y sin embargo, la aparición de los audios de Sofía, en los que se habla de inventar un aborto para ganar compasión pública, destruyó de un golpe esa ingenuidad. Si alguien es capaz de fingir una pérdida tan devastadora, ¿qué le impediría manipular con todo lo demás? La lógica indica que quien cruza un límite tan profundo ya no reconoce ninguno, que ha perdido la capacidad de distinguir entre lo que se puede usar como espectáculo y lo que debería permanecer intocable. Y lo que más duele no es solo que ellos crucen esas líneas, sino la forma en la que lo hacen, con una frialdad casi quirúrgica, sin mostrar remordimiento, sin detenerse a pensar en el impacto que generan. Porque mientras ellos convierten en material televisivo las tragedias inventadas, hay familias enteras que han vivido de verdad esos infiernos. Hay madres que sí han perdido hijos, padres que sí han ejercido violencia, personas que sí han tenido que sostener a seres queridos al borde de la locura. Para esas personas, ver cómo se trivializa su sufrimiento en prime time es un golpe brutal, un recordatorio de que lo que para ellas fue un trauma irreparable para otros se convierte en un recurso narrativo barato, en un simple guión para arañar unos puntos de audiencia. Es aquí donde el espectáculo muestra su rostro más cruel, cuando el dolor auténtico de miles de personas queda ridiculizado en nombre de un entretenimiento que cada vez se parece más a un circo decadente. La televisión, en su afán insaciable de alimentar la polémica, se ha transformado en un escenario en el que la dignidad humana ya no es un valor, sino un precio que se paga con indiferencia. Lo que debería servir para reflexionar o para denunciar injusticias reales se utiliza como munición de un show que solo busca mantener encendido el interés de un público cada vez más cansado, pero aún enganchado a este tipo de espectáculos.
Y lo más trágico de todo es que mientras consumimos estas historias, la línea entre la realidad y la ficción se diluye, y terminamos aceptando como natural que la vida, la intimidad y hasta la desgracia se conviertan en mercancía. Las grabaciones que han salido a la luz han dejado al descubierto un panorama mucho más complejo de lo que parecía a simple vista, porque en ella se aprecia con claridad cómo se dan órdenes precisas para controlar el discurso y encubrir lo que realmente ocurre. En uno de esos audios se escucha que cuando se le pregunte a la madre acerca del supuesto embarazo, su respuesta debe ser rotunda, negar con firmeza, asegurar que hasta donde ella tiene conocimiento no existe nada de eso. Sin embargo, lo inquietante es que en paralelo se percibe la duda de quienes conviven de cerca con la situación, porque Jorge, que siempre ha confiado en que su interlocutora le relata cada detalle, empieza a sospechar que no todo lo que ocurre llega a sus oídos. La seguridad con la que se han manejado hasta ahora se resquebraja y deja entrever un entramado lleno de silencios, de verdades a medias y de giros calculados que alimentan la sensación de que se está construyendo un relato artificial que en cualquier instante puede derrumbarse. Lo que al principio parecía un malentendido o un comentario sacado de contexto se convierte en una muestra más de cómo se manipula la información en un entorno donde la presión mediática lo distorsiona todo. El trasfondo de este asunto resulta mucho más perturbador porque no se trata únicamente de una disputa familiar o de un roce cotidiano entre madre e hija, sino de temas extremadamente delicados en los que se habla de abortos, de desequilibrios psicológicos, de intentos de desacreditar a una persona a través de la prensa y de la televisión. Convertir en entretenimiento lo que debería tratarse con prudencia y respeto es lo que ha escandalizado a gran parte del público, que percibe que se están cruzando límites peligrosos únicamente para sostener la maquinaria del espectáculo. En las redes sociales muchos lo comentan con indignación, preguntándose cómo es posible que dramas íntimos y desgarradores se manipulen y se vendan como si fueran simples tramas de un programa de entretenimiento. Y la respuesta que se repite es que en este negocio lo único que importa es mantener la atención del espectador, aunque el precio sea destrozar la dignidad de los implicados. Frente a esta tormenta, Maite ha reaccionado con la firmeza de quien se siente atacada y asegura tener en sus manos informes médicos que certifican que su estado de salud es óptimo, que no padece ningún problema mental y que todo forma parte de una campaña malintencionada para hundir su imagen. Según ella, quienes ahora intentan señalarla como inestable son los mismos que desde hace tiempo buscan silenciar su versión de los hechos, desprestigiarla y, de paso, proteger a los que más les conviene. Su defensa se centra en recalcar que se la quiere presentar como una mujer desequilibrada cuando en realidad su vida es mucho más ordenada de lo que intentan vender, y que el objetivo último es manipular a la opinión pública para blanquear a otros. Pero al margen de esas justificaciones, lo cierto es que hay una verdad dolorosa que se impone y que se refleja en la relación con su hija, porque lo que realmente ha roto el vínculo no es la estabilidad médica o la falta de ella, sino la manera en que ambas entienden el lazo que las une. La raíz del conflicto está en que Maite desea mantener una relación con Sofía bajo sus propios términos, estableciendo condiciones que no se ajustan a lo que su hija está dispuesta a aceptar. Sofía, desde hace ya mucho tiempo, le ha repetido que si realmente quiere reconstruir una relación sana entre madre e hija, es necesario que permita ser ayudada, que acepte acompañamiento y que no intente imponer siempre su manera de entender las cosas. Pero Maite se aferra a su propia visión, se resiste a ceder y en esa resistencia perpetúa el distanciamiento. Esta dinámica deja en evidencia algo que no es exclusivo de ellas, sino de cualquier vínculo humano. Para que una relación funcione, ya sea laboral, sentimental o familiar, ambas partes tienen que ponerse de acuerdo en cómo quieren relacionarse, porque a nadie se le puede obligar a convivir con alguien o a aceptar condiciones que no desea. Y Sofía, con contundencia, ha marcado esa línea, demostrando que está en su derecho de decidir cómo quiere vivir y con quién compartir su espacio. Kiko, que se ha visto en medio de este torbellino, ha terminado atrapado por las contradicciones de su propio discurso. En directo, ante las preguntas incisivas, unas veces ha afirmado que Maite es completamente independiente, que tiene su propia vivienda, que cuenta con recursos y que puede desenvolverse sin necesidad de depender de Sofía. Pero en otros momentos ha dejado caer que existe un temor latente a lo que podría ocurrir si ella se queda sola, incluso insinuando que podría dañarse a sí misma. Esta ambivalencia ha sido interpretada por muchos como una maniobra calculada para intentar quedar bien con todas las partes, como una estrategia de supervivencia en un terreno lleno de intereses cruzados. Pero lo cierto es que lo único que consigue es que su credibilidad se tambalee de forma peligrosa. Resulta imposible sostener con coherencia que una persona es perfectamente capaz de vivir de manera autónoma, de organizar su vida sin apoyos, de tomar decisiones responsables como cualquier adulto, y al mismo tiempo insinuar que esa misma persona necesita vigilancia constante, supervisión diaria o incluso protección frente a sí misma. Esa contradicción, repetida una y otra vez, ha encendido aún más las críticas y ha puesto sobre la mesa un debate tan incómodo como inevitable.
Si realmente existe un riesgo evidente, si de verdad alguien se encuentra en una situación vulnerable que puede derivar en un daño irreversible, ¿cómo se explica entonces que se la deje sola? ¿Que no se actúe de manera inmediata para evitar cualquier desenlace trágico? Y por otro lado, si está completamente bien, si su independencia es real y no necesita de nadie para sostenerse, ¿qué sentido tiene alimentar la idea de que sufre desequilibrios, de que es incapaz de valerse por sí misma, más allá de dañar su imagen o manipular la percepción pública? Las incongruencias, sin embargo, no terminan ahí, y es precisamente esa acumulación de contradicciones lo que provoca que el asunto adquiera una dimensión aún más turbia. Los propios programas de televisión que se nutren de esta polémica han dejado al descubierto una hipocresía tan evidente que resulta difícil de digerir. Cuando los audios comprometen a unos, se exige rigor absoluto, se dramatiza cada palabra, se construye un relato donde no cabe la duda y se condena sin contemplaciones, amplificando hasta el extremo cualquier detalle que pueda generar escándalo. Sin embargo, cuando esas mismas grabaciones señalan a alguien perteneciente al círculo más cercano, a un colaborador afín o a una figura a la que conviene proteger, entonces la actitud cambia de inmediato. Se minimiza la importancia, se desvía el tema con rapidez, se finge que nada grave ha sucedido y se pasa página como si aquello no mereciera la más mínima atención. Esa doble vara de medir ha sido tachada por muchos de un cinismo insoportable, porque lo que se evidencia con ella es que las reglas del juego no son las mismas para todos, que no existe un criterio ético ni periodístico, sino un interés selectivo que se adapta según quien se vea señalado. Y esa sensación de arbitrariedad ha calado en el público, que percibe con claridad que no hay un interés real en esclarecer la verdad, ni en proteger a quienes puedan estar sufriendo, sino únicamente en mantener vivo un espectáculo que se retroalimenta de su propia hipocresía, que se expande con cada contradicción y que convierte el periodismo en una farsa disfrazada de debate. Lo más inquietante de todo, mientras este engranaje no deja de girar, es comprobar cómo el dolor auténtico de una familia, con sus grietas, con sus resentimientos y con sus heridas todavía abiertas, se ha transformado en una pieza más de un mecanismo televisivo que nunca descansa y que no tiene escrúpulos a la hora de convertir la intimidad en mercancía. Cada gesto de Maite, cada silencio calculado o incómodo de Sofía, cada comentario ambiguo y aparentemente inocente de Kiko, se transforma en material de debate, en munición para tertulias que se alimentan de lo íntimo y lo delicado como si se tratara de un guión escrito con el único propósito de generar polémica y mantener al espectador enganchado. Los audios filtrados son la prueba más clara de ello. Lejos de provocar prudencia o respeto, se han convertido en un arma que se lanza contra la reputación de unos y otros, en un recurso para desnudar miserias en público, para multiplicar titulares y para convertir lo que debería ser un drama privado en una mercancía rentable que se consume entre anuncios y risas en plató. Y al final, cuando el ruido baja y se hace el silencio tras las luces de los focos, lo que queda es una sensación amarga, casi asfixiante. La certeza de que a nadie le importa realmente la verdad, de que lo único que importa es mantener a los personajes dentro del foco, prolongar su exposición a cualquier precio, aunque para lograrlo sea necesario manipular la realidad, distorsionar los hechos más íntimos y arrastrar a la tragedia al territorio del espectáculo, un territorio en el que la dignidad humana se convierte en un simple accesorio prescindible.